La Sociedad Deportiva Almazán se enfrenta al Atlético de Madrid este próximo sábado en el campo de los Pajaritos en la competición de Copa del Rey. En 8 Magazine Soria hoy les adelantamos la programación especial que mañana viernes a partir de las 4:10 en punto de la tarde van a poder seguir, en donde les vamos a dar todos los detalles y buceamos un poquito en la historia de este club. Hablaremos con la junta directiva, con jugadores, con exjugadores y viviremos con ellos cómo es ese día previo en donde muchos de ellos tendrán que estar haciendo su vida habitual, incluso en sus trabajos. Ese día previo con los nervios y los preparativos para ese partido tan especial lo compartiremos junto a los protagonistas y se lo llevaremos hasta casa. Un programa presentado por Sergio Recio mañana desde el campo de fútbol de la Arboreda en Almazán. Hoy estaremos con él en plató y se lo contamos, y además con una sorpresa muy especial porque alguno de ustedes va a poder ganar entradas para ese partido. No se lo pierdan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta tarde de jueves, día 10 de noviembre. Arrancamos en directo en 8 Magazine Soria y lo hacemos precisamente adelantándoles esa programación especial que la 8 Soria les va a ofrecer mañana a partir de las 4:10. Para hablar de todo ello estará esta tarde aquí con nosotros Sergio Recio, nuestro compañero de deportes, y ya les avanzo y les anuncio que hoy ver 8 Magazine Soria tiene premio porque vamos a sortear 4 entradas para ese partido de Copa del Rey, 2 entradas dobles que ustedes van a poder ganar, así que muy atentos, no se desconecten de la 8 Soria, no se pierdan el programa de hoy porque les vamos enseguida a contar qué tienen que hacer para poder participar. Como hemos hecho otras veces, va a ser muy sencillo, solamente van a tener que llamarnos, así que nada, pues ya saben, quédense con nosotros que enseguida les contaremos. Pero bueno, vaya programa traemos en esta tarde de jueves porque tenemos muchísimo más. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar también del proyecto europeo de Ormisoria. Nos va a visitar el obispo Abilio Martínez Barea de la diócesis Osma Soria para hablar del Día de la Iglesia Diocesana. Todo esto y muchísimas cosas más en esta tarde de jueves. Bienvenidos. Hoy en 8 Magazine Soria recibimos al obispo de la diócesis Osma Soria, Abilio Martínez Barea, para conocer las actividades organizadas por el Día de la Iglesia Diocesana, de la actualidad y los proyectos de futuro y los retos a los que se enfrenta la diócesis en este momento. Visitaremos Ormisoria, la planta de extracción soriana que participa en un interesante proyecto europeo de desarrollo e investigación en extracción sostenible y economía circular. En nuestra sección de tecnología hablaremos de los materiales del futuro en construcción y de las técnicas más revolucionarias. También te llevaremos hasta casa los estrenos de cine más destacados para esta semana en Soria y mucho más. Recuerda que tras su emisión puedes volver a ver este programa siempre que quieras en nuestro canal de YouTube. Tarde de jueves en 8 Magazine Soria, tu magazine en directo. Estamos de vuelta, ¿qué tal? Bienvenidos, arrancamos en esta tarde de jueves, ya les hemos dicho, una intensa tarde la que tenemos por delante. Bueno, y estamos muy contentos, además, hoy porque tenemos un invitado que nunca había pasado por nuestro plató, se lo decíamos, el obispo de la diócesis Osma Soria, Abilio Martínez Barea. Bienvenido a nuestro programa, muy contentos de tenerle hoy aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues como digo, nos hace mucha ilusión tenerle hoy aquí para charlar un ratito. Vamos a hablar, entre otras muchas cosas, del Día de la Iglesia Diocesana, de algunos de los proyectos que también tenéis por delante, pero bueno, lo primero me gustaría preguntarle aquí en Soria, pues cómo están un poquito las cosas también en la institución, porque lo charlábamos hace un ratito, es una provincia muy grande, muy amplia, en la que bueno, pues os toca también moveros mucho. ¿Cómo estáis afrontando este último trimestre del año? El Día de la Iglesia Diocesana, que fue el domingo pasado, el objetivo principal es que los sorianos, los bautizados, los cristianos, conozcan cómo es su diócesis, ¿no? Porque hay un dicho, un lema que tuvimos un año, que nadie ama lo que no conoce, y no podemos amar una realidad si no es conocida.
y el Día de la Iglesia Diocesana persigue que todos, fundamentalmente los bautizados, amemos a la Iglesia Diocesana, que se llama Osma Soria. Subrayar, pues como comentábamos, que en la diócesis somos todos, nos implicamos todos, no solamente los sacerdotes, sino también religiosos, religiosas y laicos. Pero sí que es verdad que tengo que agradecer muchísimo a los sacerdotes que domingo tras domingo, a pesar de la edad, pues porque claro, hay muchos sacerdotes mayores, a pesar también de que tenemos muchos kilómetros, que es que nuestra provincia es muy extensa, 10.300 kilómetros cuadrados. La Rioja, que es comunidad autónoma, lo digo porque es mi comunidad autónoma de origen, es la mitad. O sea, y solamente una provincia, la de Soria, es el doble. Y claro, hay que hacer muchos kilómetros, tenemos pueblos muy pequeños, por eso es una gran dificultad la que tenemos a la hora de hacer esos servicios pastorales, de atención pastoral, de ese cariño que queremos llevar a las comunidades parroquiales domingo tras domingo. ¿Qué actividades se van un poco a desarrollar y qué significa? ¿Qué sentido tiene esto del Día de la Iglesia Diocesana? Porque siempre es un momento importante, ¿no?, para vosotros. Sí, las actividades fundamentalmente han sido las del domingo, darlo a conocer en las parroquias, darlo en la monición, en las peticiones. También hicimos una rueda de prensa muy amable, como siempre con los medios de comunicación, y sobre todo el animar durante este tiempo, el animar a que la gente se implique en las parroquias, a que la gente se comprometa en sus parroquias, también a caer en la cuenta de que la diócesis la tenemos que mantener entre los cristianos, lo que se llama el sostenimiento de la Iglesia Católica, es decir, concienciar de que aunque tenemos varias fuentes de ingresos, los cristianos estamos muy llamados, ¿verdad?, a mantener lo que es propiamente nuestra Iglesia diocesana. Bueno, precisamente te quería preguntar también qué es el portal donamiiglesia.es, que os habéis digitalizado también, Sí, ¿no? eso es, sí. Ese es un portal para conseguir financiación, ¿verdad? Es verdad que tenemos que, a través de las comunidades parroquiales, los domingos, se pide en las Eucaristías, hay otras campañas, pero nos vamos un poquito poniendo al día también, como todas las instituciones. Y ahora hay muchísimas personas que hacen donaciones, donativos a través de Internet. Y por eso la Conferencia Episcopal Española ha creado este portal, que es Dono en mi Iglesia, donde cualquiera puede acceder desde esa página web y puede ingresar, hacer un donativo, lo que quiera, no hay un número de euros máximo ni mínimo, lo que uno quiera puede hacerlo o bien a su diócesis o bien a su parroquia o a la institución de la Iglesia que ahí aparece. Es un portal que es muy, diríamos, intuitivo, se hace muy fácilmente los donativos a través de este portal. Bueno, además desde la diócesis realizáis muchas actividades diferentes, tenéis actividad educativa, evangelizadora, asistencial, bueno, hacéis un montón de cosas. Háblame de los proyectos un poco que tenéis ahora en la diócesis y de cara al futuro. Bueno, como acabas de decir, nuestras actividades son muy amplias y además, siendo una diócesis en la que no somos muchos, no llegamos a 90.000, ¿verdad?, según las últimas estadísticas. Sin embargo, es una diócesis muy movida, muy ágil, en la que hay muchísimas actividades. En las actividades evangelizadoras, pues las catequesis que hemos retomado, la actividad educativa, tenemos 4 colegios católicos de congregaciones religiosas, muchísima actividad caritativa, muchísima, tenemos la Cáritas de Osma Soria es una Cáritas ejemplar. Yo lo digo con el corazón y de verdad que funciona muy bien, está muy bien organizada. Llegamos a gente que está en la cárcel, llegamos a hombres que no tienen dónde pasar el día, llegamos a mujeres que están en riesgo porque son familias monoparentales. Tenemos muchos programas desde la acción caritativa y tenemos también un fondo diocesano de solidaridad donde hemos querido llegar en los momentos más difíciles de la crisis, pues a esas empresas familiares, esos autónomos que por culpa del coronavirus no podían mantener esas pequeñas empresas familiares. Es una diócesis bastante bien organizada. Tenemos otros proyectos que son un poquito complejos, ¿verdad? Pero uno de esos proyectos, para entenderlo fácilmente, es la reestructuración de la diócesis, lo que estamos hablando.
Los sacerdotes se están haciendo mayores, vamos a menos, aunque tenemos 4 seminaristas mayores, que eso es un don de Dios y una maravilla, ¿no? Pero en los pueblos algunos se están haciendo cada vez más pequeños, es una desgracia que tenemos, ¿verdad? Como hay pueblos que se van reduciendo, están desapareciendo. Entonces necesitamos hacer, nosotros le llamamos comunidades parroquiales, pero para entendernos sería una nueva organización de la diócesis en lo que llamamos comunidades parroquiales, donde lo principal es que el párroco no sea el único que se implica en la evangelización, sino también incorporar en esos pequeños equipos alguna religiosa, algún religioso, algunos laicos después de una pequeña preparación, de tal forma que ante el hecho de que seamos menos, sin embargo, con más fuerzas, en comunión, porque la Iglesia es una comunión, la Iglesia es una comunidad, podamos seguir evangelizando, que es lo que una Iglesia diocesana quiere, evangelizar. Bueno, esto es una apertura, sin duda, también, yo creo, por parte de la Iglesia, porque es uno de los retos, ese relevo generacional. Sí, es una apertura y es un reto el relevo generacional. Por un lado, la búsqueda de jóvenes, porque Dios sigue llamando, otra cosa es que nosotros cerremos los oídos, pero Dios sigue llamando, ¿no? Y por lo tanto, por un lado es el relevo generacional de sacerdotes, ahora hay 4 en el seminario mayor, les queda todavía unos años por estudiar, y después la pastoral que llamamos, las prácticas en las parroquias, por decirlo de alguna forma, y después ordenarse, pero ya tenemos alguna pequeña esperanza con 4 mayores que están en nuestro seminario, que están en Burgos. Y por otro lado, pues esta apertura, que es el que la Iglesia es de los bautizados, el Papa Francisco lo insiste muchísimo, ¿no? Que la Iglesia, el otro día yo lo decía en esa carta sencillita que he escrito a propósito del Día de la Iglesia Diocesana, decía el Papa Francisco que la Iglesia la formamos desde el niño recién bautizado hasta el Papa. Entonces, claro, al formarla todos nos tenemos que implicar. Y por eso es esa idea de que en esta nueva reorganización alguna religiosa, algún religioso y algunos laicos con cierta preparación funcionen. De hecho, tenemos ya una experiencia que ha comenzado este curso en Tierras Altas, en el Valle, ¿Sí? En una zona de Sotillo, Valdeavellano y todos los pueblos de alrededor, donde el equipo pastoral está formado por el párroco, don Martín Zamora, y por una religiosa, la hermana Lourdes. Cada uno en su sitio, o sea, esto no es una confusión, ni crear historias nuevas, no se trata de reventar la Iglesia, ni mucho menos, ¿no? Sino que se trata de poner en juego el bautismo de todo y una cristiano. Mayor implicación, ¿no? Yo creo Eso, una mayor implicación, cada uno en su puesto, cada uno en su sitio, pero una mayor implicación, sí. Bueno, David, y además ha sido usted elegido presidente de las Edades del Hombre hace apenas un mes, en octubre. ¿Qué significa ese cargo? ¿Qué va a tener que hacer? Bueno, pues sí, fue el 10 de octubre cuando en un patronato que llamamos de los obispos de Castilla y León, de Edades del Hombre, ante el hecho de que el anterior presidente, don José María Gil Tamayo, el obispo de Ávila, ha sido destinado a Granada, entonces al dejar ya la diócesis de Ávila, pues hay que elegir un nuevo presidente, porque es lógico que si es una fundación de los obispos de Castilla y León, tiene que ser un obispo de Castilla y León, no puede ser un obispo de fuera de nuestra autonomía. Y el 10 de octubre, pues los obispos de Castilla y León, en votación, me eligieron a mí como presidente. Las Edades del Hombre las conocemos en Castilla y León y son muy positivas, han dejado un gran gusto por allí donde se han celebrado, y en eso intentamos, aunque en estos momentos estamos, diríamos, como una especie de parón que nos ha impuesto el coronavirus, repensando, pero ahí estamos porque queremos que las Edades del Hombre sigan vigentes, sigan teniendo el éxito de siempre, lo único que estamos mirando de qué forma y en qué momento. Le preguntaba yo que para cuándo vuelven a Soria, ¿no? Ojalá, pero ahora parece que hay todavía un poquito de trabajo por delante. Si por mí fuera, porque evidentemente, aunque tengo que ser justo e imparcial, ¿no? Pero, y lo seré, pero claro, ojalá volvieran a mi diócesis en cuanto se pueda, sin pisar a nadie, sin saltar a nadie, en el orden establecido, pero ojalá volvieran, porque es una gran cosa las Edades del Hombre en una doble línea, ¿no? En la línea, por un lado, evangelizadora, catequética. La gente conoce el patrimonio que tenemos, que es magnífico, de las diócesis de Castilla y León, y por otro lado está también pues, ese lado más turístico, ese lado más social, ese lado donde se genera riqueza. Y no solamente se genera riqueza, sino que los turistas, al venir a Edades del Hombre,
conocen también nuestra tierra, y cuando conocen nuestra tierra, ¿quién no se va a enamorar de nuestros pueblos tan preciosos y de nuestras montañas y de nuestros valles y demás y de nuestros pinares, ¿no? Y eso pues van haciendo en el boca a boca un efecto muy positivo de llamar a otros para conocer nuestra tierra. Desde luego que es un reclamo turístico, lo de las edades del hombre, lo hemos podido vivir aquí en primera persona en Castilla y León. Y antes de despedirnos, Abilio, me gustaría también retomar el tema, hablábamos de esa actividad caritativa que tenéis desde la diócesis. Ahora que se acerca la Navidad, que siempre parece que estos últimos meses del año es donde hay un mayor volumen, ¿no?, de actividades, sí. No sé si desde Cáritas, que es la organización principal que tenéis en la diócesis, hay algunas actividades programadas o algunas campañas ahora para este fin de año de las que nos quieras hablar. Sí, Cáritas es una institución que trabaja durante todo el año, ¿verdad? Ahora mismo vengo de las oficinas centrales de Cáritas Diocesana y ahí había pues una serie de cursos de apoyo para los niños, jóvenes, clases, etcétera. Pero sí que de cara a la Navidad, en torno al cuarto domingo del Adviento, que será, si Dios quiere, si no me falla la memoria, el 18 de diciembre, pues sí que Cáritas organiza una campaña en la que se trata de recoger fondos para los diversos programas que tiene. Y además en esos días se quiere también el concienciar que la caridad no solamente es de una organización, sino que es de todos los cristianos. Aprovecho para decir que, como por ejemplo, pues este próximo domingo, el 13 de noviembre, es lo que llamamos, el Papa instituyó la Jornada de los Pobres. Entonces Cáritas va a celebrar una Eucaristía en la Mayor, a la 1 aproximadamente, si no me falla la memoria, y después por 2 familias de cada parroquia compartirán una comida con la gente más necesitada, con el fin no tanto de dar de comer, sino con el fin de decir que para nosotros los pobres son hijos de Dios. No solamente son un objeto al que tenemos que satisfacer, sino que son personas. Y el Papa estableció esta Jornada Mundial de los Pobres, como dice él, para mirarles a los ojos. Y son muchas las actividades que realiza. Bueno, pues sin duda esa acción social yo creo que siempre es importante. Es cierto que parece que es esa época de Navidad, ¿no?, en algunos momentos dados cuando más conciencia social hay, pero que es importante que durante todo el año seamos conscientes de esas organizaciones que, bueno, pues siempre también están ahí poniendo ese granito de arena. Así es. Oye, Abilio, pues muchísimas gracias por acercarte esta tarde a charlar un ratito con nosotros. Has estado a gusto, aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias y buenas tardes. Estaremos muy pendientes, por supuesto, también de todas esas actividades de las que nos hablaba. Nos vamos a ir enseguida a publicidad, pero estamos aquí de vuelta, que nos queda muchísimo por delante, y recuerden que también vamos a hablar de ese partido de Copa del Rey del sábado y vamos a regalar 2 entradas dobles, así que no se muevan de la 8 Soria. ¿Qué tal? Faltan unos minutitos para llegar a las 5 en punto de la tarde y en este caso vamos a continuar en la tarde de hoy visitando una planta de extracción, una empresa soriana, Ormisoria, que ha sido seleccionada para participar en un proyecto europeo llamado Rotate, que premia sobre todo a las plantas extractoras que lo hacen de forma sostenible y que potencian la economía circular. Un proyecto muy interesante en el que Ormisoria no solamente participa, sino que su propuesta fue la escogida como la mejor entre todas las que se presentaron en la Comunidad Europea. Además, han recibido una asignación de 12 millones de euros y esta semana nosotros nos pasamos por allí para conocer un poquito más tanto la planta como su proyecto de trabajo. De este proyecto europeo forma también parte el Consorcio Europeo y cuenta con el apoyo de la Asociación Europea de Industrias Mineras. Tras una primera fase de investigación, los avances serán puestos a prueba en 5 instalaciones, 3 de ellas destinadas a la extracción de áridos, una de ellas a la extracción de materias primas críticas y esta instalación soriana Ormisoria, que es la única que combina ambas vertientes, convirtiéndose por ello en una pieza fundamental para el desarrollo del proyecto. El proyecto Rotate, del que forma parte Ormisoria, se desarrollará en uno de los campos de mayor interés estratégico global, como son las materias primas. Poner en el mercado unas materias primas que ahora mismo Europa no tiene. Lo que estamos buscando es hacer una producción más sostenible, el poder poner en valor materias primas que no se estaban valorizando porque tecnológicamente no se disponía de los medios para poder hacerlo, y el poder entonces poner a disposición de los ciudadanos europeos
que todos estamos viendo hoy en día lo que está pasando con las materias primas en nuestra vida diaria, pues poner a disposición unas materias primas que permitan que podamos entregar a los ciudadanos los bienes y servicios que normalmente requieren en su vida diaria. Como digo, es un proyecto de investigación y desarrollo. Entonces, como es un proyecto de investigación y desarrollo, primero tenemos que investigar la potencialidad del yacimiento. Este yacimiento es un piloto. ¿Qué quiere decir que es un piloto? Que lo vamos a utilizar, gracias a la colaboración de Hormisoria, pues como un testigo, una muestra para ver si las tecnologías son viables y se pueden llevar a la práctica y ver el potencial de recuperación de estas materias primas. Materias primas que en este tipo de yacimientos no justificarían el abrir el yacimiento para extraerlas, pero sí, a la vez que estamos produciendo áridos y arenas, rocas, grava, etcétera, para hormigones y para otras aplicaciones en construcción, podemos además, con un añadido en el proceso tecnológico, obtener otros subproductos. Estamos poniendo en valor otros recursos de los cuales la Unión Europea es muy deficitaria. Por ejemplo, estamos viendo la problemática que con los chips, con los superimanes, los imanes permanentes, etcétera, etcétera, pues pondríamos, en nunca mejor dicho, nuestro pequeño granito de arena a esa producción, a poner estos materiales en el mercado. Entonces, ¿por qué es importante el caso de Hormisoria? Porque lo que queremos es ver si estas tecnologías funcionan aquí, intentar que en otras, las que puedan ser de las 26.000 explotaciones de áridos que hay en Europa, se pudiera llegar a hacer algo similar, lo cual permitiría, sin necesidad de poder de abrir nuevas explotaciones, de poner en el mercado unas materias primas que ahora mismo Europa no tiene. Probablemente no seamos capaces de cubrir las necesidades actuales, pero desde luego frente al cero que tenemos ahora mismo, pues seríamos capaces de hacer una cierta cobertura de la demanda. Un proyecto de investigación y desarrollo que tiene como objetivo la reducción del impacto medioambiental. Pues básicamente lo que se conoce como economía circular, que en minería denominamos minería de transferencia. Es decir, el hueco que abres lo rellenas con el estéril de lo que has procesado. Entonces es minimizar el impacto ecológico. Después, cuando terminas de rellenar ese hueco que has generado, lo restauras incorporándole una capa vegetal, una reforestación, de tal forma que lo que dejas es mejor de lo que te encontraste al empezar a explotar. Nosotros trabajamos en volumen importantes de extracción en función de lo que el mercado nos permite o nos demanda, y los volúmenes son grandes. Entonces es minimizar el impacto ecológico. El proyecto contará con una dotación de 12 millones de euros y tendrá una duración de 4 años. Constituye una pieza fundamental porque se va a combinar no solo la extracción de áridos y silicios, sino también la de las materias primas críticas que antes ha comentado César. Además es un privilegio, pero digo que con mucho esfuerzo, porque Hormisoria viene realizando una explotación con muy buenas prácticas ambientales desde prácticamente sus inicios. Es la segunda vez que participa en un proyecto europeo, porque ya en el año 2004-2007 lideró en concreto el proyecto Life Ecomining de minería ecológica, en el que se obtuvieron unas conclusiones a nivel europeo de buenas prácticas ambientales y una metodología para minimizar todos los aspectos medioambientales. Además, se engloba dentro del contexto remarcado recientemente por el Gobierno de España y que incluye la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias. Pues hemos hablado de innovación en materias primas, innovación en construcción y seguimos hablando de innovación. Y si no, fijaos en lo que les llevamos ahora hasta casa. Innovación gastronómica y además de lo más cercano aquí en Soria. Ayer se presentó el turrón torrezno. Bueno, pues después del chocorrezno, ahora llega la versión navideña con el turrón torrezno. Nosotros lo pudimos probar ayer, se hizo esta presentación oficial y yo les tengo que decir que sabe a torrezno. O sea, parece una obviedad, pero para mí un turrón que sabe a torrezno, yo pensaba que iba a ser como más
más ligero, ¿no? Con un toque así solo el de sabor. Bueno, pues no, os lo prometo que sabe a torrezno de verdad y que tiene un sabor muy, muy sorprendente. Así que para los más atrevidos, para los que también queráis innovar con un producto muy soriano para esta Navidad, con esa fusión entre el turrón y el torrezno, bueno, pues ya está oficialmente a la venta y lo pueden tener en sus casas. Desde luego que esto, y más a los que no sean a lo mejor de aquí de Soria, si queréis tener un detalle con ellos, los queréis hacer esta fusión de ingredientes y de productos muy sorianos, no va a dejar a nadie indiferente, ¿eh? Esto sorprende y yo que bueno, lo pudimos probar ayer también aquí en la redacción de La 8 Soria, les tengo que decir que de verdad que sabe muchísimo a torrezno. Yo no lo sé explicar mejor, es dulce pero sabe a torrezno. Les invitamos también a que lo prueben. Y hace apenas una semana le pedía yo a nuestro compañero Sergio, que se fue a Almazán, que nos consiguiera entradas para todo el equipo. Sergio, de acuerdo, ¿qué tal? Hemos cumplido, ¿no? Con eso. Hemos cumplido, hemos conseguido 4 entradas, que no está nada mal. Así que yo creo que podemos hacer que los telespectadores no puedan tener esas entradas de última hora, que imagino que les hará bastante ilusión. Bueno, pues charlamos ahora con Sergio Recio porque se lo decíamos, mañana La 8 Soria prepara programación especial desde Almazán para estar con los protagonistas y ver cómo viven esa jornada previa a este partido histórico, sin duda. A partir de las 4:10 vamos a estar en Almazán. Sergio, y cuéntanos, adelántanos un poquito qué vamos a poder vivir. Bueno, pues queremos estar en la Arboleda, que es verdad que allí no se va a jugar el partido, pero queremos estar allí con todos los protagonistas de ese encuentro, a excepción del Atlético de Madrid, que vendrá más tarde. Será un programa especial de 2 horas, desde las 4:10 de la tarde, en el que pasarán por allí jugadores, directiva, exjugadores de la última Copa que se jugó en el 92, pasarán por allí también aficionados. Yo creo que al final vivir un poco la magia, ¿no?, de ese día con Almazán, hablar de todo lo que van a proponer desde el Ayuntamiento el mismo sábado desde primera hora de la mañana. Habrá charangas, habrá disco móvil en el propio pueblo antes de que los autobuses a las 7 de la tarde salgan los pajaritos, y también a través de ti, Sara, pues vamos a conocer también Almazán desde dentro, un poco cómo están preparando la gente en sus negocios, en sus casas, en los bares, ¿no?, ese ambiente previo al partido. Creo que lo importante es empezar esa fiesta, ¿no?, con Almazán, con los andamantinos un día antes y vivir con ellos un día tan especial. Me apetece mucho, entre otras cosas, creo que vamos a estar con algunos de los jugadores que mañana van a estar trabajando en sus trabajos habituales, haciendo su rutina diaria, y bueno, pues yo me imagino que con ese sentimiento de, oye, que mañana me enfrento al Atlético de Madrid, ¿eh? Hace poquito veíamos en el informativo a Javier García Albuitra, una de las estrellas del equipo, como estaba en la frutería, en Frutas Martínez por las mañanas, luego se iba al comedor escolar para completar horas porque no tiene un trabajo de jornada completa, y después iba a entrenar. Y bueno, el sábado por la mañana, Albuitra, por ejemplo, tiene que trabajar en la frutería, a no ser que le den el día, no lo sabemos. ¿Qué me dices? Tú vas a estar con Jesús Sánchez en la papelería esa misma mañana, en la mañana del viernes, que va a estar pensando en cualquier cosa menos en estar trabajando, ¿no?, pensando en el Atlético de Madrid. Yo creo que es bonito. Tiene que ser complicado, yo creo, ¿no? Sí. También lidiar con esa parte tan profesional del fútbol, que a veces, bueno, pues también se da, aunque sean categorías inferiores, pues con este tipo de partidos y con tu día a día normal. Antes de seguir hablando, por cierto, venga, les vamos a decir ya el teléfono al que tienen que llamar, que es el 975 21 90 85, si quieren ser los ganadores de una de esas 4 entradas, 2 entradas doble, que nos ha conseguido en primicia Sergio Recio. Abrimos teléfonos, en cuanto que tengamos llamadas nos avisáis, compañeros. Bueno, y muchísimas actividades las que están preparando en Almazán para ese mismo día, ¿no? El pueblo está volcado, lleva volcado ya casi desde que se conoció la noticia, ¿no? Imagínate lo que tiene que ser para un pueblo de 5.000 habitantes jugar contra un equipo de Champions League, ¿no?, como es el Atlético de Madrid. Al final creo que es importante que el pueblo viva su día, que el partido se juega en Los Pajaritos, pero es que Los Pajaritos está a 30 kilómetros de Almazán. Entonces, ¿qué es lo que han hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento? Pues el Ayuntamiento ha contratado charanga y discotecas móviles que antes del partido, incluso después, hasta las 3:30 de la madrugada, quede como quede el encuentro, pues será una jornada de fiesta en Almazán. El objetivo es que la afición se junta en el centro neurálgico de Almazán a vivir esa previa. Son como las fanzone que conocemos de los grandes equipos, ¿no?, en los grandes eventos deportivos, pues un poco que todo el mundo viva con Almazán. Incluso el propio Almazán, desde las redes sociales, ha invitado a los aficionados del Atlético que vienen desde Madrid y que pasan por Almazán, por la autovía, que paren durante el día si quieren, en lugar de en Soria primero, bueno, que paren en Almazán y que vivan un poco con ellos ese día, ¿no?, al margen del partido y de esa rivalidad deportiva, aunque la diferencia es enorme. Es un día único, probablemente Almazán no vuelva a tener un día como este. Sería algo espectacular que un equipo tan pequeño durante 2 años consecutivos o en los próximos 10, 20 años viva esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que tengan su día, ¿no?, que la afición disfrute de una jornada única.
mañana creo que también vamos a hablar con algunos exjugadores que ya jugaron Copa del Rey en su día. ¿Se ha vivido algún partido tan histórico, así tan grande como el de mañana, o este va a ser el más? Tan grande no. Solo han jugado contra un Primera División en el año 78, si no me equivoco, que fue en este caso el Salamanca, que estaba en Primera División, y es lo más comparable. Luego han jugado un par de copas, les tocó con el Palencia en el 91-92 y en el 92-93 les tocó con el Real Ávila, al que eliminaron, y después con el Numancia, pero era un Numancia que estaba en segunda B en esos tiempos. Es que el Atlético de Madrid Que estamos hablando de una, pues no sé, calculaban, era como una oportunidad entre 10.000 de que les tocase esa bola, ¿no?, en su día. Es que yo creo que es algo espectacular. Es una diferencia para que nos entendamos. Cuando hablamos de las posibilidades de ganar de un equipo como el Almazán, hemos visto que hay equipos que han ganado al Madrid, al Barça. Son equipos de segunda B, equipos profesionales que se dedican al fútbol, que entrenan a diario, que tienen unas instalaciones adecuadas. El Almazán no entrena a diario ni es el profesional. Es la quinta categoría del fútbol español, para que nos entendamos. Bueno, ahora vamos a hablar mucho más de eso, de cómo entrenan y sobreviven estos equipos tan humildes, pero que luego, bueno, pasan por playoff como el que vivimos este mismo año, o por momentos en Copa del Rey como este. Pero es que ya tenemos la primera llamada, creo que ya lleva un ratito escuchándonos, sabía yo que esto iba a ser muy rápido. Creo que se llama Pilar. Pilar, muy buenas tardes. ¿Sí? Hola, Pilar. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Es usted futbolera? No nos oye Pilar. Sí, yo no soy Pilar. Ahora sí. A que no sé si vamos a lo mejor con un poquito de retardo, si no, compañeros, a ver si nos la podéis subir. Bueno, Pilar, te vamos a hacer una pregunta muy sencilla para que te puedas llevar esa entrada doble, para que te puedas llevar esas dos entradas. Me dicen desde realización que a lo mejor tienes que bajar un poquito el volumen de la tele, si la tienes cerca, porque es un poco ahí lo que nos está causando esos problemas. Bueno, Pilar, la pregunta es, ¿podrías decirnos el nombre de los entrenadores de los dos equipos que juegan este partido, del Atlético de Madrid y de la Sociedad Deportiva Almazán? Pues no lo sé. De uno de ellos, venga. Vamos a ayudarla al entrenador del Atlético de Madrid. Pilar. Sí, El Cholo, ¿cómo es? el Cholo Simeone. Ahí está. Venga, Ahí está, vale, Sara. vale, Pilar. ¿Con quién vas a ir al partido? ¿Con quién vas a ir a verlo o para quién son las entradas? Es que no soy Pilar, soy Matilde. Ah, Matilde, nos has dicho. Bueno, pues Matilde. Pero bueno, igual, ¿qué se la lleva. pasa con mi realizador que me ha engañado? Bueno, Matilde, pues Igual se ¿para las quién lleva. son? ¿Para quién son las entradas? ¿Para ti? ¿Vas a ir con alguien? ¿Son para alguien? Para mí, para mí. Bueno, pues muy bien, que disfrutes mucho del partido, no cuelgues ahora, ¿eh? Probablemente que apunten su teléfono y luego avisamos, probablemente tenga que pasar por aquí mañana a recogerlas, ¿vale? Pero bueno, que no cuelgue o que nos deje sus datos, su número de teléfono y así nosotros le avisamos dónde recoger las entradas. Venga, que todavía pues, no las tengo físicas, pero las tendré. Ningún problema, quédese al teléfono que el equipo de producción le coge nada esos datos y mañana pasa por aquí y las recoge. Pues nada, Matilde, a disfrutar mucho del partido el sábado y no sé si te atreves a darnos una porra, un resultado. ¿Cómo crees que va a quedar el partido? Ah, que me ha colgado ya. Pues, oye, ¿qué nos pasa? Bueno, te lo voy a preguntar a ti esto mismo. Difícil, ¿eh? Es un partido muy difícil de predecir en cuanto al resultado. Quizás de 100 veces 99 ganaría el Atlético de Madrid. Hay que ser realistas, hay muchísima diferencia. Lo que pasa es que si en los últimos 10 años eliges el peor momento del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone, probablemente sea este. Es su peor momento desde que Simeone entrena al Atlético de Madrid. Vienen de perder con el Mallorca, vienen de ser eliminados de la Champions, de no estar en Europa. Vienen de una situación horrible. La diferencia sigue siendo muy grande, pero es verdad que no pueden llegar en peor momento, ¿no? Y eso hace que se empiecen a respirar ciertas cosas, ¿no? Las dinámicas malas en el fútbol y en el deporte de élite llevan a momentos complicados. No sé todavía si vienen o no los del Mundial, que todavía no se está diciendo. Yo soy un jugador del Atlético de Madrid, tengo que irme al día siguiente a Qatar a jugar y no tengo la cabeza del todo en un partido como ese. Ni yo ni ninguna persona humana. Es probable que jugadores profesionales que estén O sea, en que hay primera unas tampoco. circunstancias añadidas todavía, que Todo puede cuenta. ser que no vengan algunos de los jugadores de Pero selección. que ahora Simeone pondrá a muchos de los menos habituales y evidentemente a muchos de los no convocados para el Mundial y aún así la diferencia es enorme. Yo decía que incluso el equipo juvenil es superior al Almazán del Atlético de Madrid. Entonces, las diferencias son muy grandes. Hay otro factor que no juega no juega a favor del Almazán, que es el campo. No es lo mismo que el Almazán jugase ese partido en la Arboleda que en un campo neutral. No deja de ser un campo neutral, Los Pajaritos, ¿no? En el que va a haber más aficionados del Almazán, pero no juegan allí, no entrenan allí, no tienen nada de eso. Entonces, eso les complica un poco más la situación. Pero si alguien va a estar motivado, pues es cada jugador del Almazán, ¿no? Es el partido de su vida.
Entonces, ojalá haya azmantinazo, que dijiste esto que me gustó azmantinazo mucho. me gusta mucho. Tenemos otra llamada ya para la siguiente entrada doble que nos están llamando. A ver si esta vez no me engañáis con el nombre. Creo que tenemos a Mario al otro lado. Mario, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Eres futbolero? Sí. Si me permites, le hago yo la pregunta, a ver si es futbolero. Uy, venga, vamos a ver. Sergio Recio, ¿qué pregunta tenemos para Mario? ¿Qué tal, Mario? ¿Sigues mucho al Almazán? Al Almazán no, pero a ti te veo con... A mí me ves normalmente, ¿no? Bueno, pues Mario, quería preguntarte, eso. a ver si puedes decirme, luego si no te la hago más sencilla, ¿eh? Un jugador de la Sociedad Deportiva Almazán. El Edipo, que jugó en el Numancia también. Sí, señor, Mario, totalmente ¡Es correcto. correcto! Bueno, pues enhorabuena, Mario. Tenemos, te llevas esas dos entradas, una entrada doble que mañana puedes pasar a recoger por aquí, ahora te cogerán los datos. Te voy a preguntar también si tienes una porra, un resultado para el partido del sábado. ¿Qué crees que va a pasar? Pues empate a 2 y en penaltis gana el Atlético de Madrid. Pues sería emocionante eso, Sería ¿eh? espectacular, o sea, se cae los pajaritos primero y después arde Almazán esa noche. Si eso sucede, ojalá pase. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por vernos y por llamar. Mañana puedes pasar por aquí a por las entradas. Nuestros compañeros de producción te cogen los datos. Gracias. Vale, gracias. Pues muy bien, Mario. Es más difícil todavía que la del Sí, entrenador. iba a decir de ¿eh? dos jugadores, pero igual, vamos a aportarnos bien, vamos a decir. Muy bien, pero muy bien, bien. Edipo además, que es el delantero titular del equipo, es verdad que pasó por la cantera del Numancia, uno de los grandes jugadores, ¿no?, del club, y el llamado a poner en aprietos un poco a la defensa del Atlético. Así que a ver Bueno, qué tal. ojalá. Fíjate, 2-2 y ganan en penaltis. Bueno, si llega a los penaltis el partido, ¿ya qué puede ser esto? Madre mía, es lo que te digo, que al final si llegan a los penaltis, fíjate, doy más opciones al Almazán que el Atlético de Madrid, porque Ya, la por la presión, situación, ya, porque el ¿no? Atlético de Madrid con la situación que está viviendo, si tiene que llegar a esa tanda de penaltis, lo iban a pasar realmente mal, desde luego. Bueno, me decías que hay aproximadamente unas 6.500 entradas ya vendidas. A día de hoy, unas 6.500 entradas. Ya no se venden de forma física, están en internet a partir de ahora o en taquilla el día del partido. Y además están disponibles todas las zonas, pero es verdad que estamos hablando de un estadio que, si no me equivoco, son 8.200 y pico espectadores. Bueno, La va a entrada es tener espectacular. una entrada ya. muy Sí, buena. la entrada es espectacular. De hecho, la última vez que hubo tanta gente en el campo del Numancia fue en el playoff de ascenso a Primera División ante el Real Valladolid hace 4 temporadas. Ni siquiera en el partido en el que el Numancia subió el pasado año fueron 5.000 y pico y llegó a esa entrada, así que espectacular. Bueno, pues vamos a ver, esas entradas que todavía quedan y las que se van a vender en taquilla. Ya sabes que además aquí en Soria hay mucha gente que lo deja pues un poquito para última hora. Que queden para ese sábado en taquilla, que imagino que sí están obligados a guardar un pequeño porcentaje. Sí, siempre habrá un pequeño porcentaje, pero sí, aún así quedarán en taquilla. Yo creo que al final 1.000 entradas va a haber disponibles el día del partido para esa gente a última hora, ¿no?, de fin de semana, que quieran tener un plan, pues desde luego va a haber entradas en taquilla. Bueno, creo que incluso en el programa de mañana también vamos a hablar con la Peña del Atlético de Soria. Estamos ahí en ello, todavía no lo sabemos. Porque, vamos a hablar por cierto, con... Enrique Bravo, que no me has cogido todavía el teléfono, si me estás viendo, cógeme el teléfono, que queremos hablar también con vosotros para conocer. Estamos con los últimos todavía... preparativos, entonces, ¿no?, para mañana. Sí, pero también vamos a estar en los pajaritos, ¿no?, en esos momentos previos, el Numancia. ¿A que tiene que tener un campo para poder acoger un partido como estos? Pues que tenía eso yo ganas de eso preguntarte. es lo que queremos saber, porque más o menos tenemos controlado que tiene que tener una normativa, sobre todo de seguridad. Un partido con tantos espectadores y de tanta afición visitante, se calculan al menos 800 entradas que ha pedido el Atlético de Madrid solo para peñas suyas, aficionados del Atlético de Madrid. También hay muchos Esto está aficionados muy del cerca Atlético. de Madrid también, Claro, al final. muchos aficionados del Atlético soriano también va a ir a ver el partido para ver el Atlético de Madrid, lógicamente. Entonces, tiene que haber unas normativas de seguridad. Al ser un partido televisado por la televisión pública, también tiene que tener lo que llaman la U televisiva, un espacio tanto de luz como de imagen adecuado para retransmitir el partido. Con tanta gente, muchísima seguridad, Claro. protocolos. Algo que es verdad que en la Arboleda es más difícil de llevar, pero que en los pajaritos, evidentemente, Y los pajaritos lo está cumplen. preparado porque lo ha Bueno, hecho. pues me voy a ir enseguida un momento ahora, Sergio, porque tenemos a Irene Rodríguez preparada en las cocinas de la Escuela de Hostelería, porque también hoy tenemos nuevo capítulo de Jaque al Chef, que nos cuente rápidamente con quién vamos a cocinar y qué vamos a cocinar esta tarde. Irene, cuéntanos. Bueno, ya estamos una vez más en las cocinas de la Escuela de Hostelería La Merced. David, porque vamos a cocinar pollo. Sí, hoy vamos a cocinar pollo de dos maneras diferentes. Vamos a adaptar el guiso que nos va a hacer nuestro invitado de hoy y yo voy a hacer un plato muy tradicional de la otra Castilla. Hoy vamos a hacer un plato tradicional de Castilla y León, pero yo voy a hacer un plato tradicional de Castilla-La Mancha, adaptando los guisos. Sí, claro, yo soy un cocinero y ya sabes que me he movido por muchas partes, así que por suerte algo he asimilado y algo he aprendido.
Oye, que nuestro invitado de hoy, ¿quién es? Cuéntanos algo de él. Bueno, pues se llama Fernando, es médico de familia pero por poco tiempo, que dentro de poco ya pasa a jubilarse y bueno, pues es un cliente nuestro de la Yaya y que un amante de la comida, de comer bien y también del buen vino. Oye, pues nada, que desde aquí invitamos a la gente, nosotros ya lo tenemos todo listo y si queréis ver qué pasa hoy en Jaque al Chef, pues ya lo sabéis, después del magazine aquí os esperamos. Os esperamos. Pues con eso les dejamos con Jaque al Chef. Sergio Recio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. A vosotros y mañana a las 4, 4 y 10 es especial el Almazán desde la Arboleda. Ahí estaremos, nos apetece mucho además vivir ese día 4 y 10 mañana aquí en la 8 Soria. Se quedan con Jaque al Chef, gracias por estar ahí y mañana más. Adiós.